Paz y bien, queridos hermanos. En esta ocasión quisiera reflexionar sobre uno de los aspectos centrales de las lecturas de este tercer domingo de Adviento. Isaías afirma: «Me ha enviado el Señor para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios». Pablo en la segunda lectura nos dice: «Hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía, sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad». Fin de la cita. Finalmente, San Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, dice: «No era él la luz, sino testigo de la luz». Fin de la cita. El profeta Isaías y los apóstoles Pablo y Juan nos exhortan y nos instan a ser portadores de buenas noticias y a permanecer alegres. Aparentemente suele ser así. Los días previos a la Navidad suelen ser de un exceso en todo sentido. Compromisos, cenas, llamadas, entrevistas, poner adornos, en fin. Es decir, parece que nuestra vida está saciada de tantas cosas, pero nada nos satisface. Vivimos una cierta alegría que nos impone la sociedad, una alegría que procede del exceso de todo lo que podemos hacer. Por otro lado, las buenas noticias y la alegría se nos impone desde fuera. Nuestras calles, al menos en las zonas más céntricas, han quedado bellamente iluminadas. Cuando se encienden las bombillas de nuestras calles, el Evangelio de hoy nos llama y nos habla de la luz en torno a la figura de Juan el Bautista. De poco van a valer los cientos de miles de luces y bombillas si el ser humano no se ilumina interiormente. Hasta cierto punto esta alegría y estas buenas noticias son externas. Sin embargo, no nos aportan una verdadera alegría. ¿Cómo alegrarnos cuando tenemos tantas preocupaciones, tantas pérdidas, sufrimientos, padres que sufren por los hijos, hijos que sufren por sus padres, o hermanos que se preocupan por sus hermanos, la situación de guerras que vivimos a nivel mundial? ¿Cómo es posible estar alegres? ¿No es extraño lo que se nos pide en este tercer domingo de Adviento? Ahondemos en estas cuestiones desde el ámbito del conocimiento filosófico e incluso literario, para luego abordarlo desde las lecturas de este domingo. «Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza», decía la conocida frase de Mario Benedetti. Y el poeta francés Louis Aragon hace una reflexión parecida. Quien habla de felicidad suele tener los ojos tristes. Los periodos de felicidad, escribió Hegel en sus lecciones de filosofía de la historia, son las páginas en blanco de la historia. Fin de estas citas. Muchas personas, al ser preguntadas sobre si son o no son felices, sienten vergüenza de decir que no lo son. Puede que no se sientan felices, pero les es imposible apartar los ojos de la infelicidad del mundo. Saben que son las páginas en blanco y que lo tienen todo para ser felices, pero no lo son. Gustave Flaubert, escritor francés, magistralmente decía: «¿Cuántas lágrimas han corrido por culpa de esta palabra felicidad? Sin ella viviríamos más tranquilos». Fin de la cita. Desde el momento en que la felicidad, a partir de la Ilustración, se convierte en un derecho del hombre, los grandes experimentos sociales rescatan del más allá la felicidad del hombre y la trasplantan en un futuro que es capaz de justificar y de dar sentido a las mayores atrocidades en su nombre. Por otro lado, si nuestra sociedad consumista es por fin ese futuro tantas veces prometido, ¿por qué hablamos tanto de felicidad, de alegría,
de bienestar? ¿Por qué esa repetición enfermiza de los signos de felicidad? ¿Por qué tanto libro, tanto artículo, tanto programa de televisión, tantos predicadores de la felicidad? El filósofo francés Comte Sponville sugiere una posible solución a este aparente enigma. Decía: solo se espera lo que no se tiene. Fin de la cita. Si esperamos la felicidad, quiere decir que no somos felices, y a la inversa, quien estuviera plenamente feliz ya nada tendría que esperar. Serge Latouche, un escritor francés, dice: no tendría nada que esperar ni que consumir. Hasta allí llegan las reflexiones, digámoslo de algún modo, científicas. Sin embargo, Isaías, Pablo y Juan nos ofrecen una dimensión a la que deberíamos unirnos en este tercer domingo de Adviento. Lo que opaca la alegría de un cristiano podrían resumirse en 3 aspectos: contradicciones, sufrimientos e incertidumbre. ¿Cómo estar alegres si estamos viviendo contradicciones, sufrimientos e incertidumbres? Nos conviene mirar a aquellos que vivieron la alegría desde la fe en situaciones extremadamente difíciles. A uno de los mártires jesuitas en Japón le dijeron los nativos japoneses: si tanto anuncias el mensaje de la cruz, vamos a crucificarte a ver si es verdad lo que dices y sigues evangelizando. Pues en una muerte atroz, estando en el suplicio, los creyentes unos a otros se fortalecían. El uno le decía al otro: no te olvides, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al recibir esas palabras, miró al cielo y sonrió. Sí hay creyentes que se alegran. Alegrarse en el sufrimiento, no por lo que sufres, sino por la ganancia que obtienes, un asomo de cielo. Los santos vivieron la alegría de la cruz y fueron portadores de buenas noticias. Para vivir lo que se nos pide en este tercer domingo de Adviento, necesitamos crecer en la fe de estos santos. Para ello hay que liberarnos o desapegarnos de la idea de que todo tiene que suceder como lo planeamos. Decíamos, las contradicciones apagan la alegría. Por otro lado, las contradicciones nos vienen porque somos impacientes. Tienes un proyecto, una idea, un plan, una tarea y no va como quieres. Tu paciencia se agota, no te va bien. Sin embargo, esas dificultades o obstáculos en realidad son señales que nos dicen: mira, observa a otra parte. Son como señales de tráfico que nos indican que para llegar al objetivo hay que observar pacientemente otro camino. Por aquí no, por aquí tampoco. Dios nos revela nuevas oportunidades en las dificultades. No hay que disgustarnos, hay que ser pacientes. Puede ser que nos haga sentirnos lejos de toda esta perspectiva de nuestros objetivos. Sin embargo, ver una nueva oportunidad, una ruta nueva, en esa dificultad nos genera paz. El gran inversionista y exitoso economista Warren Buffett decía, refiriéndose al mercado, a la bolsa de valores, una frase contundente en este sentido: el mercado es una máquina de transferir dinero desde la gente impaciente a la gente paciente. Hermanos, tomemos en serio nuestras contradicciones. Tengamos paciencia. Así sí que entenderemos la alegría de este tercer domingo de Adviento. Alegría en la incertidumbre, en las contradicciones. Por otro lado, hermanos, si nos fijamos en el sufrimiento, cuando una persona sufre, los santos nos dicen, y así es como iniciamos nuestras oraciones en el Adviento: vuelve tu mirada a Jesús. Ven, Señor Jesús. San Pablo decía: Dios me está llamando para que participe en su dolor y sufrimiento. Jesús sigue sufriendo en sus santos y en todo creyente. Unirse a Jesucristo. San Juan 23 fue papa, murió de cáncer al estómago y experimentaba muchísimos sufrimientos corporales. Pensaba Juan 23 que esos dolores que experimentaba era un llamado de Jesús para participar con él en su sufrimiento.
este sufrimiento, podríamos decirlo así, el que estemos experimentando, decirle a Jesús, quiero vivirlo contigo. Hay personas que sufren mucho y hacen sufrir mucho a los demás. Pero también podríamos asumir esa actitud de San Juan 23, unirnos al sufrimiento de Jesús. Eso sí que nos cambia. Los sufrimientos son como una especie de penitencia también. Los padres han de orar por sus hijos, los hijos han de orar por sus hermanos y sus padres. Podemos romper cadenas de sufrimientos. Cada uno debe ser una ruptura de un sufrimiento al unirse a ese sufrimiento de Cristo. Sufrir y no perder la alegría en la medida en que te asocias a Jesús te hace ser portador de alegría y de buenas noticias. Finalmente, hermanos, la incertidumbre nos hace sufrir mucho. La incertidumbre sobre nuestra salud, sobre lo que fuera, sobre nuestra salud. Un enfermo sufre más cuando no sabe lo que tiene que sabiendo lo que tiene. Santo Tomás Moro decía, no sé lo que Dios quiere, pero parece que es lo mejor. Fin de la cita. Con paz y serenidad hay que aceptar la muerte a veces no física, sino de tantas cosas que experimentamos, tantas desilusiones que vivimos, tantas decepciones que vivimos y experimentamos. A medida que vamos asumiendo las frases del Evangelio y de los santos, hasta nosotros, los mediocres, los creyentes mediocres, podemos cambiar. Dios sí nos cambia. Nos da consuelo tan grande que podemos consolar a otro. Por lo tanto, queridos hermanos, el mandato de la alegría es real. La alegría sin problemas no es la alegría cristiana. Quien tiene alegría sin problemas necesita que todo funcione y vive con miedo de que algo no va a funcionar. Alegrarse en medio de los problemas es nuestra tarea. Esa es la actitud del creyente que se libera del miedo y no depende de que todo funcione. Seamos portadores de buenas noticias. Quien evangeliza lleva buenas noticias. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.